Jesús en una ocasión también dijo, yo hablo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Según he oído de Él, eso es lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque si yo hablara por mi propia cuenta, mi propia gloria buscara. Tremendo. Y es lo que están haciendo también muchas personas. Están hablando por su propia cuenta, ni siquiera es palabra de Dios. Y las revelaciones que dan, supuestamente, no creo que la Biblia tampoco la apoye. Los demonios no dan revelaciones. Escuche esto. Los demonios no pueden dar revelaciones. No pueden. Satanás es el padre de mentira. Y si hablara, como dice la Biblia, de lo suyo habla. Y si él es el padre de mentira, entonces eso va a hablar. Dios le bendiga, la gracia del Señor sea con todos. Bienvenidos una vez más a su programa Escogidos TV, en su segmento Hablando por la Palabra. Para el día de hoy queremos traer un tema a manera de introducción, que luego estaremos tocando a más profundidad, glorificando a Dios en nuestros mensajes. Tremendo. Bendito sea el nombre del Señor, glorificando a Dios en nuestro mensaje. Para ello queremos leer la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que dice así la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra es santa, Dios amado. Te pedimos, Señor de gloria, que podamos, Señor, Sí, así como tú has hecho en nuestros corazones, también llegar a aquellas personas En el nombre de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor. Aleluya, Porque amén. todo lo que hacemos es para tu Bendito gloria. sea Dios. Amén, Señor. Verdaderamente, ministro, que este es un tema que es bien poderoso, glorificando a Cristo en nuestros mensajes. Hoy simplemente queremos dejarles saber que tenemos esta serie de cómo glorificar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro mensaje. ¿Por qué surgió este tema, Osiris? Lo que pasa es que estamos viendo en estos últimos tiempos que el foco, el objetivo principal se está como perdiendo en muchos mensajes. Antes yo escuchaba que siempre los pastores, yo sé que muchos hoy en día también, exigen que el predicador sea cristocéntrico. Te escuchaba mucho, consígueme un predicador pero que su mensaje sea cristocéntrico, que no se salga de ese objetivo. Pero hoy en día estamos mirando que los mensajes, muchos mensajes, están perdiendo el sentido original, como el hermano Siri leyó, que ya no están glorificando a Cristo. Más bien se está hablando más de otras cosas que de Cristo. Se está hablando más de otros temas, más de fábulas, más de testimonios humanos que el de mismo Cristo. ¿Y qué es lo que cambia el hombre? Es Jesucristo. Nada puede transformar al hombre más que Jesucristo. Y hoy tenemos algunos ejemplos, algunos testimonios basados en la palabra que demuestran que el principal objetivo de un predicador, de un ministro, debe de ser predicar a Jesucristo resucitado. Porque déjeme decirle que es un error, y quiero inmediatamente tirarlo aquí antes del desarrollo, es un error basar el mensaje, el evangelio de Jesucristo, basarlo en el testimonio de que Dios me libertó de la hechicería, en el testimonio de que Dios me rescató del tigraje. Cuando usted predica de usted más que de Cristo, lamentablemente ese es un mensaje que no será eficaz. Pero la Biblia dice, Harrison, que por testimonio será predicado el evangelio. ¿No dice eso? Sería bueno que vayamos a ese texto, porque realmente es algo, Osiris, que muchas personas consideran
que es válido predicar de sus testimonios porque encuentran que en ese texto un fundamento que le dice que ellos pueden predicar de su testimonio, y no queremos en esta hora decir que no pueden en X momento hablar de dónde Dios lo sacó, pero ¿qué es realmente lo que el texto enseña, Siri? Dice Mateo capítulo 24, versículo 14 de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que hay una diferencia, Siri, sería bueno que tú le desgloses la diferencia en que hay en la parte de por testimonio a para testimonio. Exactamente. Es que muchas personas han tomado este versículo malentendiéndolo y algunos voluntariamente malinterpretándolo para dar su testimonio y de esa manera gloriarse. Pero lo que el versículo está diciendo claramente es: será predicado el evangelio del reino, y ese evangelio del reino que será predicado servirá, el mismo evangelio servirá como testimonio o para testimonio a las naciones. O sea, a las personas predicadas, el hecho de predicar el evangelio les será a ellos por testimonio, es para que no tengan excusa. Wow. Pero no que por testimonio predicaremos, sino que para testimonio predicaremos. Antes yo recuerdo, Siri, que yo cuando era niño, yo recuerdo que yo pedía al Señor: Dios mío, pero tú dices que yo voy a ser evangelista, pero ¿de qué voy a predicar yo si yo nunca he andado en la calle? Yo nací en el evangelio, yo nunca di un machetazo, yo nunca consumí nada. Yo, Dios mío, ¿cómo es que voy a predicar? ¿Cómo es que voy a dar testimonio? Es un error pensar que el predicador o el mensaje, el evangelista, deba de tener una eventualidad, algún suceso en su vida para tener de qué hablar de Cristo. Déjeme decirle que la base más sólida, el testimonio más contundente, no se encuentra, Siri, en lo que nos pase a nosotros. Le digo dónde se encuentra el testimonio más contundente: en lo que le pasó a Jesús. Aleluya. Esa es la diferencia más grande, que muchos están predicando de lo que le pasa a ellos más que de lo que le pasó a Jesús, más de lo que la Biblia nos enseña. La Biblia, el mismo Jesús dijo en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, 15 en adelante, que id por todo el mundo y predicad el evangelio. El Señor quiere que hablemos de Él. El Señor quiere que prediquemos el evangelio. Pero es el evangelio que yo hable de mis penas, de mis situaciones, que no es malo. Y vamos en breve, Siri, a leerle unos versículos que van a fortalecer un poquito este concepto de que sí, no es incorrecto dar testimonio. Lo que es incorrecto es lo que le estamos hablando desde el principio: honrar más sus situaciones, mostrar sus testimonios como ocasión de salvar vidas, más que la palabra y lo que le aconteció a Jesús. El Señor quiere que prediquemos, pero ¿de quién vamos a predicar? Una cosa también que hay que tener en cuenta, Gerson: en una ocasión el apóstol Pablo decía que los atenienses, o sea, los de Atenas, ellos tenían la intención, o sea, lo que ellos procuraban era simplemente escuchar o decir algo nuevo. Sí. Tenían esa comezón de escuchar o decir algo nuevo. Entonces, hay muchas personas que se han envanecido de esta manera, y lo que han hecho, en vez de glorificar a Dios con su testimonio, están haciendo lo que hizo Moisés con la peña. La golpearon y no glorificaron a Dios, sino que buscando a ellos su propia gloria, sí, hicieron que Dios entrara en ira, e incluso Moisés ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida por causa de esto. Y queremos librar a muchas personas de caer en esta condenación. ¿Por qué? Porque el propósito de predicar o de dar el testimonio ciertamente es que muchas personas se salven o se aparten. Correcto. Ahora bien, ¿de qué manera usamos nuestro testimonio? Si leemos aquí en Romanos capítulo 6, versículo 21, dice de la siguiente manera: 6:21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, nuestro testimonio depende cuál haya sido quizás nuestro testimonio. Lo que debe provocar en nuestra vida al momento de testificarlo sería vergüenza, entendiendo que vivíamos en una vida de pecado delante de Dios. Y cuando damos nuestro testimonio, es la impresión que debemos llevar también cuando damos nuestro testimonio, de que nos avergonzamos de esas cosas que practicábamos, y viendo la gente nuestra vergüenza se puede apartar de ella. Pero si al momento de yo testificar, lo que hago es gloriarme de que yo hice, de que yo tuve, de que yo logré,
entonces simplemente voy a buscar mi propia gloria y no la gloria de Dios. Tremendo. Y es penoso, pero usted más que nadie sabe que en estos últimos días se están dando una serie, porque para mí que es como una moda que se ha dado en estos tiempos en lo que es el evangelio, de los famosos testimonios de los ex brujos. Yo no tengo nada personal con ningún ex brujo, pero esto está tan terrible que hasta títulos se están poniendo, porque quieren llevar muchos de ellos, porque déjeme decirle que no todos son así, porque conocemos algunos que son personas, gente, mujeres, hombres de Dios, pero la gran mayoría están tratando de fascinar la imaginación del oyente para tener como ese tipo de atención hacia sus testimonios, hacia ellos como tal. ¿Por qué lo que se está buscando en realidad? Últimamente estamos escuchando los testimonios y cuando escuchamos algunos testimonios nos damos cuenta que no son testimonios como 20, 10, 15 años atrás, que cuando se hablaba de algo que Dios hizo en su vida, se hablaba de un testimonio, siempre se buscaba enfocar lo que Dios hizo, cómo Dios lo hizo y cómo Dios se glorificó y para qué Dios se glorificó. Todo el tiempo Dios fue el centro. Pero hoy en día, hermano, se están dando testimonios medios extraños. Usted se sienta a escuchar uno de esos testimonios de ex brujos, de ex satanistas, de ex qué sé yo qué, y usted se siente a escucharlo. Si usted no tiene una mentalidad sana, usted sale convertido al brujismo. Usted sale convertido a esas cosas extrañas porque le enseñan cómo amarrar a fulanito, le enseñan cómo quitarle el marido a fulanita, le enseñan todos esos detalles, esas cosas tan extrañas y nunca le mencionan un texto bíblico. Hay problema en la forma de dar los testimonios, Siri. Exactamente. Y esa es la esencia del mensaje que queremos llevar. Correcto. Como habíamos dicho, esto sería como un preámbulo, porque queremos tocar este tema a profundidad. Y ese creo que sería la parte más esencial que nos ha movido a nosotros a indagar sobre este tema, porque en verdad lo que se está haciendo es no solamente una consultoría, sino que también están dando trucos a las personas que en vez de ser un testimonio para edificación, lo que están haciendo es, en vez de sembrar, están desparramando. ¿Será? Porque en vez de provocar que las personas se aparten de esas prácticas, le están dando herramientas. Sí. Jesús dijo en una ocasión, Satanás no puede echar fuera a Satanás, sino su reino será dividido. Correcto. Pero no es esto lo que está sucediendo. Al contrario, ellos están, o mejor dicho, está sucediendo, pero al contrario, en vez de sembrar para el reino de Dios, como ya había dicho, están simplemente desparramando. Jesús en una ocasión también dijo, yo hablo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Según he oído de Él, eso es lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque si yo hablara por mi propia cuenta, mi propia gloria buscara. Tremendo. Y es lo que están haciendo también muchas personas. Están hablando por su propia cuenta, ni siquiera es palabra de Dios. Y las revelaciones que dan, supuestamente, no creo que la Biblia tampoco la apoye. Los demonios no dan revelaciones. Escuche esto. Los demonios no pueden dar revelaciones. No pueden. Satanás es el padre de mentira. Y si hablara, como dice la Biblia, de lo suyo habla. Y si él es el padre de mentira, entonces eso va a hablar. Sí, porque fíjate, muchos de esos testimonios dan instrucciones de cómo evitar que un demonio entre a tu casa, pero todos esos detalles que esas personas dan en sus testimonios son basados en una vida que ellos vivieron mientras estaban lejos de Cristo. Y según ellos explican, ellos hablan porque tal vez en la práctica no pudieron acceder a cierta casa por esto, porque tenían sal, porque tenían un ajo por ahí, porque tenían este asunto Ramo que de ponen sábila, en cruz. todas esas cosas. Entonces ellos hablan de esa vida de oscuridad, las reacciones, las experiencias que tuvieron allá y lo están trayendo al evangelio y están asegurando que eso es eficaz en estos caminos y es sobre lo que estamos hoy aquí atacando por la palabra. ¿Por qué? Porque no es basado en la Biblia y lo que no es bíblico no puede ser apoyado. Yo quiero leerle este texto en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 18 sobre el
endemoniado gadareno. Usted sabe que este hombre tenía muchos demonios, pero cuando Jesús lo libertó, ¿qué fue lo que hizo este joven, este caballero? Dice que al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que Jesús le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La Biblia dice en el versículo 20: y se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Escuche esto, porque el centro de estos versículos que hemos leído, este hombre se sentía agradecido de Jesús y quería seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús lo que le exhortó fue que vaya donde sus familiares, que al principio de esos versículos la Biblia enseña que lo ataban con grillo, que conocían quién él era. Sin embargo, nunca pudieron ayudarle. Ahora ve donde ellos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Tú no le vas a contar de lo que tú experimentaste en el sepulcro. No, ese no va a ser el centro. Tú puedes en cualquier momento tirarle una pincelada, ok, pero tú no le vas a hablar de lo que pasabas en el desierto ni en aquellos lugares. No. Tú le vas a hablar precisamente, mire qué puntual fue Jesús, de las maravillas que Dios hizo contigo. Esto es algo muy importante que debemos de comprender acerca de los testimonios. ¿Cómo tú estás dando tu testimonio? ¿Cómo tú estás hablando de las cosas que Dios hizo de ti? ¿Estás hablando más de ti que de Dios? Tienes problema. Fíjate qué ejemplo más lindo este. ¿Qué persona hoy en día podemos identificar? ¿A quién tú puedes identificar que tenga más demonios que este endemoniado gadareno? Que el mismo Jesús, cuando lo estaba reprendiendo, dice que el demonio no se fue de inmediato. Dice que cuando Jesús le decía, sal de él, espíritu inmundo, luego Jesús le preguntó, ¿quién tú eres? Él le dijo, somos legiones porque somos muchos. Escucha esto porque fue una enseñanza. Los demonios que tenía este ser humano eran bastantes, eran muchos, y el Señor quería darle una enseñanza a los que estaban ahí mirando. Este demonio, esta persona estaba bien atada, pero cuando fue libertada, no fue su tema principal lo que él vivió, sino lo que Cristo, la experiencia que él experimentó al recibir a Cristo en su corazón. Tremenda. Tremendo. Ese es el centro. Ese es el centro. Eso es lo que queremos. Ese es el centro, ciertamente. Y creo que también, ya culminando, deberíamos tomar en cuenta que dentro de cualquier tema de la Biblia, dentro de la doctrina bíblica, no hay un enfoque en determinar, en saber cuál es la operación así de los demonios, porque no es de vital importancia para el creyente. No que uno no pueda entender por la palabra cómo opera el mundo de las tinieblas. O más bien esa sería la idea. Por la palabra podemos entender cómo opera el mundo de las tinieblas. Porque la Biblia sí nos lo enseña. Pero no por experiencias personales. El apóstol Pedro también dice en una ocasión, ninguna profecía de la palabra es de interpretación privada. Igualmente, también esas interpretaciones que vienen desde allá, que no tienen nada que ver con la palabra, no se pueden ahora adherir a la palabra. Tremendo, Siri, porque es importante lo que acabas de decir. Te digo por qué, porque hoy en día estamos viendo que personas que vivieron en la tiniebla de ese mundo profundo están con la tiniebla revelando cosas de la tiniebla, como que no tiene sentido. Se supone que la luz es que revela lo oculto, la luz es que hace que la tiniebla se manifieste. Entonces, ¿cómo es posible que personas vengan con revelación del mundo, de la tiniebla, y vengan a los caminos que los reprendemos en el nombre de Jesús, queriendo decir que no es suficiente lo que está en la Biblia? Porque muchos están alegando que la Biblia no dice tal cosa, que la Biblia no habla de esto. Por eso es que hay que tomar ciertas revelaciones que Dios da cuando sabemos que ya el canon bíblico llegó a su punto y no puede haber una revelación fuera. Y ahorita dijo el ministro que el diablo no revela. Tenga cuidado, porque él sí engaña, pero no le va a revelar. Hay personas que tienen que
entender este principio, porque usted no puede estar llevándose, no, porque el enemigo me dijo cuando yo estaba en el mundo que los demonios hay que sacarlos de tal forma, porque si tú no lo pones boca abajo, ellos no se van a ir. Hermano, mire, olvídese de lo que el diablo le dijo a usted cuando usted estaba en el mundo y empieza a leer la Biblia y llévese de Dios, porque le digo algo, usted mientras estaba en el mundo estuvo engañado, mientras estaba en el mundo fue burlado por Satanás, todo lo que él le dijo fue falso, mentira, porque él es padre de mentira. ¿Qué hace usted trayendo palabras del enemigo a este tiempo? No, las cosas viejas pasaron. Hoy el Señor hizo todo nuevo. Por eso es que tenemos que en esta hora reforzar esta parte. ¿Qué tú estás predicando? Muy fuerte, profeta. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado a través de Jesucristo. Tremendo, verdaderamente que esto vamos a seguir, hermano. Simplemente hoy fue una pincelada. Prepárese, déjenos sus puntos de vista, si ha tenido alguna experiencia. Por ejemplo, yo escuché en estos días una jovencita que oramos por ella para que Dios la ayude, la fortalezca y la encamine a la palabra, que en uno de sus testimonios ella indica de que, fíjese, porque el problema, Osiris, de estas personas es que muchos no se basan en la Biblia y no tienen un aval bíblico, porque ¿cómo es posible que usted me diga a mí que usted cuando vino a los caminos de Cristo, según un testimonio que escuché de alguien que practicó en ese mundo, que usted cuando vino a los caminos de Cristo, usted tuvo que viajar 2000 años al pasado para matar a un demonio astral? ¿Qué le llaman? Un demonio ancestral que desde el pasado iba a viajar al futuro donde ella vivía para destruirlo. Escuche qué cosa más ilógica, qué cosas más antibíblicas, que no hay forma de que la Biblia apoye eso, porque hermano, mire, eso no es real, eso no es así, solamente en la película de Avengers. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay un descontrol espiritual, hay un descontrol, y el descontrol nace es cuando salimos de la palabra de Dios. Así que esta ha sido la introducción a este tema. Mucho que hablar, muchos textos tenemos, así que prepárese para el próximo, Osiris, porque en verdad va a seguir y esto será poderoso. Mucha bendición. Exactamente, prepárense, y si tienen algún comentario, déjenlo en los comentarios para que nosotros también estemos abordando esos temas, porque le vamos a dar duro a este tema. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga mucho.